de adúltera, que es la que anda de rata, que anda mal, de maldiciente, de avaro, de codicioso, afanado. Hoy lo que estamos viendo, desgraciadamente, la falta de compromiso en el pueblo de Dios, en el cristianismo, que es lo mismo que habla el Señor de la apostasía. Y a ver, la apostasía. Vaya conmigo, por eso quise comentar en Génesis 17, porque dice, perdón, 18, pero en el versículo 16. Génesis 18 nos habla, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Abraham estaba fuera de su tienda y vio que venían hacia él 3 personas. Era Jehová y 2 ángeles. Los ángeles se pueden materializar, los ángeles de Dios, y también los del diablo. Entonces, vinieron pues, y dice la historia ahí en el capítulo 18, que es donde Dios le promete un hijo a Sara y Abraham, y dice Abraham que los vio y salió al encuentro y dijo: ahora mis señores no pasen de este lugar sin que antes yo le lave los pies, les sirva de comer, y ya luego ustedes se irán en su camino. Y les pareció bien, y agarró a Abraham, ¿verdad? Y le dijo: Sara, bueno, le eché una tortilla ahí de una vez para que se coman. Se fue allá y le dijo a su criado: vete cabrito tierno, ahora le hazlo porque se va a comer aquí a la visita. Y la Biblia dice, fíjate qué bonito, dice que una de las características del cristiano creyente es que debemos ser hospedadores, porque dice la Biblia que en 1 Pedro que muchos hospedaron ángeles sin saber. A veces no sabemos que al que tú le das, al que abre la puerta, ¿verdad? Puede ser un ángel de Dios, o el diablo también va a puerta, le abre la puerta a alguien y hoy en día te pega pelón más vacía la calle. Y por eso se multiplicó la maldad, el amor de muchos de María. Yo creo que precisamente el discernimiento de Dios es el que nos permite muchas veces, como ¿cómo pudo Abraham identificar a estos hombres? Como lo hizo Lot, que ya vamos a ver también. Ellos, 2 ángeles llegaron en forma humana, entraron a donde estaba Lot, sentado en la puerta de la ciudad. ¿Y cómo reconoció él? ¿Cómo él pudo reconocer lo que eran de parte de Dios y darle hospedaje a su casa? Porque hay algo, pues el Espíritu de Dios es el que nos guía. La importancia de que estemos nosotros siempre, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Por eso mucho, de verdad, abren la puerta de su casa, pero en vez de que entren ángeles de Dios, entran ángeles del mal. Bueno, siempre paréntesis. Entonces estaba ahí Abraham y le dio de comer, y vamos al versículo 16 del capítulo 18. Dice la palabra: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará. Fíjate dónde estaba la confianza de Dios en Abraham. No sé ustedes, hermanos, pero esto nos debe de incentivar, porque los sacerdotes son los que hablan la palabra de Dios, y nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, y todo varón en esta hora, y por lo que nos ven, tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos el camino de Dios. Somos los hombres, no las mujeres, no el pastor, los varones de la casa, los sacerdotes de Dios, los que tienen esta encomienda de parte de Dios. Vean lo precioso que dice la Biblia, versículo 19. Por eso Abraham se consideró amigo de Dios. Porque yo sé, dice Dios, imagínate que Dios hablara así de ti. Porque yo sé que Miguel Martínez, Sergio Cornelio, Eliezer, Escleto, Enrique, Carlos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice: mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjate el concepto que tenía de Abraham, que era un hombre, ¿verdad?, que sabía perfectamente que el cual podía confiarle lo que Dios iba a hacer, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, temeroso de Dios, justo, piadoso. Dice el versículo 20: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Escuchen lo que dice la Biblia. Por cuanto el clamor, ¿quiénes clamaban en Sodoma y Gomorra?
¿Los sodomitas? Solo que se dan eso, ¿verdad? Para pedir juicio sobre ellos mismos. ¿Quién es el que clamaba? La Biblia dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. ¿De dónde viene ese clamor? De Lot. Pues no sé el que estaba ahí, dice la Biblia. Vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6, que Lot juzgaba su alma viendo los hechos inicuos. Veamos, si quiere, póngale ahí el separador y venga conmigo a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Qué interesante, ¿verdad? Por eso la importancia de clamar, de orar a Dios, que le haga justicia. 1 de Pedro 2, 6. Perdón, segunda. 1 de Pedro 2, 6. Sí. Amén. Dice la Biblia, y si condenó por destrucción, 2 de Pedro 2:6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. ¿Cuánto justo había? Porque no dice a la mujer ni a las hijas. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Estás tú en esta mañana clamando a Dios? Nos quejamos todos en esta mañana, hermanos, los que estamos aquí, los que nos vayan a ver. Nos quejamos de que el gobierno del cambio, lo criticamos, juzgamos los secuestradores, la policía que corrupta, y todo es una de juzgadera. Y eso no le agrada a Dios, porque Dios no nos mandó a juzgar, dice la Biblia. Dice Pablo a Timoteo, orar por nuestros gobernantes, para que vivamos en quietud, en reposo y con toda honestidad. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar? Orar a Dios por los hechos que nos ven. ¿Estás tú y estoy yo en esta mañana, cuando vemos y nos enteramos de hechos, de secuestros, de que si ya mataron, de que si violaron, que si abandonaron un padre a sus hijos, que si violaron un padre a sus hijos? ¿Estás tú y yo, cuando tú escuchas estas cosas y tu corazón por dentro se compuja y doblas tus rodillas y clamas, Señor, ¿hasta cuándo tanta maldad? ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás que el mal reine sobre este mundo? Estamos haciendo eso, estamos clamando. ¿O qué es lo que hacemos? Bendita policía, rata, todo corrupto, el gobierno del cambio, el presidente, y repito, estamos solamente tomando una actitud equívoca. Esa no es la actitud. Lot estaba abrumado, dice la Biblia, y afligía cada día su alma con los hechos que él veía de los inicuos que estaban a su alrededor, los hechos inicuos de los impíos. Él veía, ¿verdad?, toda la depravación sexual que había, que hoy vemos, y insisto, lo vemos. ¿Y qué hacemos? En vez de en contra, desgraciadamente la iglesia ha sido indiferente a estas cosas. Ahora lo aceptamos, lo sentimos, damos por hecho, no, pues sí, por eso. Hasta que estoy seguro que algunos de nosotros, ¿verdad?, podemos decir, no, pues es su elección, es su decisión. Y esa actitud indiferente, porque nosotros somos luz en medio de la tiniebla, somos baluartes de la verdad. Y si no somos nosotros, entonces ¿quién le va a decir a este mundo lo que está mal? Si no somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, que estamos puestos para alumbrar este mundo. Entonces ¿quién? Por esta razón es que el juicio viene pronto sobre este país, sobre todo el mundo. Precisamente, dice la Biblia que este hombre afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Imagínense, algo toda la mañana, salía toda la depravación sexual por todo lado, mayormente.
Y vamos a ver que no es el único pecado por el cual Sodoma fue juzgado. Todos creemos que Sodoma fue juzgado por el sodomismo, por problemas sexuales. No fue el único pecado que cometió Sodoma. Vamos a ver otro pecado que cometió Sodoma. Tengo pecados. Por lo pronto, no afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Estás tú clamando a Dios por los hechos inicuos de la gente que está alrededor nuestro. Volvemos nuevamente a Génesis capítulo 18. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, ya vimos quién estaba, ¿verdad? En la brecha, clamando por justicia. ¿Saben? Desgraciadamente, en vez de que nosotros igual nos plantemos, nos hacemos muchas veces partícipes de los demás. Nos decidimos mejor, como son malos que están en contra, pues mejor nos sumamos para no ser avergonzados, para no ser recuperados, para no ser blasfemados, mejor nos sumamos. Pero este hombre, dice la Biblia, dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ciertamente el pecado reinaba en estas ciudades. Y luego dice: descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? La razón, y vamos a verlo otra vez en la Biblia. Y dice Abraham: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti está hacer el mal. Esta es una oración que goza. Esta es una oración intercesora. Así como Moisés, cuando Dios bajaba con las dos tablas y vio al pueblo que estaba en completa idolatría con el becerro de oro y aventó las tablas y se enojó y se molestó, Dios dijo: ¿sabes qué? Voy a matar a este pueblo y voy a darte otro pueblo más grande y más numeroso que este, dice. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Sí, Señor, acábalos con ellos, acábalos todos esos desgraciados apóstatas. Esa fue la actitud de Moisés. ¿Saben cuántos días Moisés oró? Y estamos hablando de la oración, ¿verdad? ¿Saben cuántos días Moisés oró delante de Dios para que la ira y el furor que se había encendido en Jehová, nuestro Dios, se apartara de él? 40 días. Y nosotros: Señor, ¿te lo llevo o te lo mando? ¿Cuántos de nosotros, cuando sabemos que un cristiano cae o un pastor cae, no lo vamos, pero como lo queremos descuartizar, lo queremos hacer destruir y acabar? Ya viste la actitud que está esperando de los cristianos. ¿Dónde está el amor y la misericordia? Dice Gálatas que, ojo, no voy a hacer que tú también puedas pasar por ahí. Por eso nos manda que nos exhortemos unos a otros, porque ninguno te excepto de que pueda caer. El que cree que está firme, mire que no caiga más en la Biblia. O sea, la actitud correcta, hermanos. Señor, levanta el Señor, hermanos. Todos hemos caído. Por eso, cuando un hermano cae, vamos y lo restauramos en nombre de Jesús. Si ya después vemos, ¿verdad? Que ya dice que le de otra vez y sigue lo mismo, entonces dice la Biblia: tómalo como publicano y como pecador, dijo Cristo. Después tanta exhortación, ¿no? Pero nuestra actitud debe ser: Señor, ten misericordia, Señor, la que hubo de Moisés hasta el pueblo de Israel y la misma que hubo en Abraham. Fíjate que estas son las características de los verdaderos hombres de Dios. Dice entonces Abraham: lejos de ti hacer el mal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca te hagas el juez de toda la tierra, no de hacer lo que es justo. Versículo 26. Entonces respondió Jehová
si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, ahora que agarramos confianza, ¿verdad? Ahora que estamos ya en lo íntimo, Señor, aunque yo soy polvo y ceniza, quizá de los 50 faltarán 5, Señor. Y dijo el Señor: no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablar y le dijo: quizás hayan allí 40, Señor. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo una vez más a Abraham: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallaré 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido la barca, mi Señor, quizás hallaran aún 20. No la destruiré, respondió: por amor a los 20, dijo Dios. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablara solamente una vez más, quizás hallaran allí 10. Empezó por 50 y ya estaban en 10. Dice Dios: no la destruiré, respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y finalmente todos sabemos qué hizo Dios. ¿Y por qué la destruyó? Porque no había ni 10 justos en esa tierra. Jesús dijo cuando viniera, por segunda vez, Lucas 18: pero cuando el Hijo del Hombre viniera, hallará fe en la tierra. Lo que va a llegar es un mundo de iglesias que no son llenas de hipocresías. Porque tú dijeras: bueno, yo traía con mi esposa y yo en una colonia y vi una iglesia y en la misma calle, 2 iglesias en la misma calle, y ya proliferaron las iglesias por todos lados. Cada quien ya tiene su iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿hallará fe en la tierra? Si lo vemos desde un punto de vista, entonces, sí, como no sé, hay mucho más cristianos que hace 20 años, hay muchísima más iglesias que hace 20 años, y quiere decir que todas esas iglesias y todos esos cristianos son de verdad, son de veras. Porque para que venga el juicio de Dios, tiene que haber, en primer lugar, convertirse la maldad, pero por causa de que no hay justos sobre la tierra. ¿Hallará fe cuando venga Cristo sobre la tierra? Tiene que. Y dice pues, y vamos a ver el capítulo 19, porque ahí viene ya la destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Quién le dijo a Lot que eran hombres de Dios que venían en el nombre de Dios? Para que se arrodillara. De otra manera hubiera cometido idolatría. ¿Quién le dijo a Lot? El mismo espíritu que opera ahora en nosotros. El que ha sido de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Dios es el que nos da discernimiento, revelación de las cosas que están sucediendo. Por eso decía que el que guarda el mandamiento, ¿verdad?, discierne los tiempos y el juicio de Dios. ¿Sigue viendo a Chabelo? ¿Sigue viendo La Rosa de Guadalupe? ¿Sigue viendo novelas? ¿Sigue viendo a lo que callamos las mujeres? ¿Sigue viendo películas y lo que tú quieras en musulmanes? Que como dice la palabra, de repente vendrá sobre nosotros. Y ni cuenta te vas a dar. Ni cuenta va a venir el domingo y disfrutar los hermanos. Ya la iglesia no está sobre la faz de Jesús. Por eso la Biblia nos advierte, por eso, hermanos, lo hemos dicho hasta el cansancio. A lo mejor quisiera que ustedes hasta acatarrados. Sería quizás hasta el colmo, pero como dice Pedro y como dijo Pablo, no me cansaré de decirle las mismas cosas hasta que Cristo sea formado. Y Colosenses capítulo 8, versículo 8, dice Pablo que Dios nos mandó a amonestar, a enseñar a todo hombre y a amonestarlo a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre. Entonces, vemos pues el discernimiento que tuvo Lot al poder reconocer a estos 2 hombres que eran ángeles. Y dice la Biblia, versículo 2, y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis,
y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis. La misma acción que hizo Abraham también. Y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Sabían, ¿verdad?, cómo era la gente ahí. Y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Fíjense bien, hasta dónde estaba ya corrompida la ciudad, que dice la Biblia que vinieron ¿cuántos? Todos los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando dicen estos hombres a Lot, sácalos para que los conozcamos, ¿a qué se refiere, hermano? Ahora, mucho gusto, yo soy Miguel Martínez, ¿tú cómo te llamas? ¿Así eso es lo que dice la Biblia? No, ahí cuando dice para que lo conozcamos, era la palabra que hemos dicho ya en el Antiguo Testamento, es intimidad. Es la palabra que se usó cuando Adán dice conoció a su mujer, eran relaciones sexuales, intimidad. ¿Cómo podemos aseverar eso? Bueno, el versículo que sigue lo dice, versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y le dijo, os ruego, hermano mío, que no hagáis tal maldad. ¿Hay algo malo en que alguien se presente? Si fuera esa palabra de conocer, sería nada más, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Yo me llamo tal. ¿Hay maldad en eso? Pues entonces no va a entender la Biblia que la maldad que se refería, que estos hombres, todo el pueblo, dice la Biblia, desde el más joven hasta el más grande, habían venido a la casa de Lot para echarse a los hombres